Pasé muchos años yendo a servicios en las iglesias, escuchando mensajes y observando el ir y venir de diferentes tendencias. Y todo el tiempo sentí una constante frustración. Dios parecía que lo que leía en la Biblia era muy diferente a lo que experimentaba en una iglesia o un servicio eclesiástico. Y también noté una tendencia a medida que ciertas cosas se hacían más populares en el mundo y que la iglesia imitaba diciendo, sí, eso es popular también. Y a medida que la gente decía que ciertas cosas no lo eran, la iglesia sentía hasta vergüenza por eso y vergüenza hasta por ciertas doctrinas. Tal vez incluso se avergonzaban de cómo Dios se describió a sí mismo. Un punto interesante que se ve en las Escrituras es la idea del temor a Dios. La Biblia dice en el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y no dice que hay un millón de cosas que aprender de Dios, pero afirma que debes empezar con el temor al Señor, porque ese es el principio de la sabiduría. Y a mi parecer, para comenzar a entender a Dios, debemos tener una comprensión sana del temor. Y debido a que en la iglesia existía una tendencia donde se decía ese temor a Dios es algo de la vieja escuela, lo del fuego infernal y el azufre, eso ya no lo hacemos más. Así que en la iglesia empezamos a decir bien, hablemos de otras áreas de Dios. Pero si hacemos a un lado el temor a Dios, no comprenderemos las otras áreas. El temor al Señor es el comienzo de la sabiduría. Y siempre que alguien citaba un versículo sobre el temor al Señor, porque es inevitable, ya que aparece cientos de veces, en el momento en que mencionaban el temor al Señor, decían, está bien, deténganse aquí, asegúrense de que entiendan que cuando hablamos de temor no significa miedo, sino más bien respeto, más como una reverencia. Entonces yo leía y pensaba, ¿están seguros de esto? Porque a mi parecer se trata de un temor real. Y cuando la gente entraba en contacto con Dios, eso no se asemejaba al respeto o una reverencia. Ciertamente parecía que estaban aterrorizados. Hace unos años fui a practicar surfing con unos amigos y probablemente era demasiado difícil para mí, pero si ellos lo hacían, yo también. Y recuerdo que me caí y quedé atrapado bajo una ola. No sé si alguna vez han estado bajo el poder de una ola. A mí me sucedió varias veces, pero esto resultó muy diferente, ya que fue muy fuerte. Fue como si mi cuerpo diera vueltas mientras yo me encontraba atascado ahí y tenía mucho miedo porque estaba girando tan rápido que no tenía idea de dónde estaba la superficie. Sentía mi cabeza congelada por el frío del agua, sentía náuseas, pero la peor parte es que creí que ya no podría aguantar la respiración, ya no puedo aguantar la respiración y seguía girando y me pregunté ¿cuándo me liberaré? Y pensaba, vamos, suéltame Dios, voy a morir. Y finalmente, en el último segundo, finalmente pude ver un poco de luz. Pude estirarme y llegué a la superficie y pude respirar. Pero ese sentimiento de intenso temor, verán, eso es lo que yo veo en la Biblia. No es como que ellos piensen, bien, ahora debo llenarme de reverencia o mostrarle a Dios un poco más de respeto. No, esto es algo que se sale de control, como cuando Isaías el profeta vio a Dios, él dijo, estoy muerto. Él va a matarme. Se trata de un temor instantáneo. Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, cuando el Señor vuelve a su estado glorificado, lo ve y dice, él dijo, caí a sus pies y sentí que había muerto. Me desmayé, solo me desvanecí. Eso es lo que veo en las Escrituras. No es la idea de un Dios que podamos controlar. Me resulta muy extraño cómo hoy en día la gente habla de Dios con tanta arrogancia. ¿Realmente creen que son la primera persona que podrá acercarse a Dios y cuestionarlo? Y que ese Dios les dirá, vaya, nunca lo había pensado antes. En realidad es como, ¿cómo llegamos ahí? Digo, piensen en ello. Si Moisés, Isaías y Juan e incluso los altos ángeles, si todos respondieron igual ante Dios, ¿por qué pensaría yo que voy a responder diferente?
que de alguna forma no sentiré el mismo temor. Ni siquiera es un asunto de si debería temer a Dios o no. Solo digo que esto es una realidad. La realidad es que seas quien seas, en el momento en que veas a Dios, vas a tenerle miedo. Nos sucede a todos. En Isaías 44, versículo 6, Él dice: Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga, que lo declare. En otras palabras, ¿hay alguien más como yo? Entonces que hable. Y luego sigue y afirma: He establecido a mi antiguo pueblo. Indica, si crees que puedes igualarme, ¿por qué no anuncias entonces lo que vendrá? Dime el futuro. Dios declara: yo conozco el futuro. Yo sabía cuándo ibas a nacer y sé cuál es el último día que tendrás en esta tierra. Yo lo sé todo. ¿Por qué no me dices el futuro si quieres venir y desafiarme? Esas son las palabras que usa Dios. Él no dice: vamos, enséñame algo. No. Tienes que entender que no hay nadie más. Hay un solo ser. Siempre he existido solo yo y nadie me desafía. ¿Quieres desafiarme? ¿Por qué no te pones de pie ahora mismo y les dices a todos: oye, yo podría vivir sin ti? Esa es la forma en que Dios habla. Sé que no es una forma popular de hablar, ya que queremos a un Dios más dócil. Queremos a un Dios al que podamos cuestionar y deseamos decirle y explicarle cosas, pero lo cierto es que esta es la manera en que Dios habla de sí mismo. Y a veces en nuestras iglesias hasta nos avergüenza que nuestro Dios sea tan poderoso como lo es, y que hable tan osadamente sobre sí mismo, y que nos diga que le temamos. Pero he aquí lo más interesante. En el siguiente versículo, justo después de que él dice eso, en el versículo 8 afirma: no teman. Él había dicho que debíamos temerle y ahora cambia y afirma: no teman. Al principio es algo confuso. Uno piensa: espera un momento, me dices quién eres y una vez que llego a este punto de temor señalas: pero no teman ni tengan miedo. ¿Por qué diría él eso? De hecho, es un tema muy común en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Isaías vio a Dios, estaba aterrorizado y le dijo: vas a matarme. Entonces Dios le contesta: no, Isaías, está bien. Voy a enviarte a uno de mis ángeles. Y el ángel toma un carbón e Isaías declara: Dios, soy un gran pecador, he dicho muchas cosas malas. Y Dios le dice: no, observa el carbón, no tocará tus labios y te perdonaré por todo. Es como cuando Juan cae como un hombre muerto y está aterrorizado. Jesús le dice: no temas, soy yo, Jesús. Es lo mismo que hizo aquí. Él les dice: miren, soy un Dios asombroso al que deben temer, pero una vez que lleguen a ese punto, no deben temerme. La Biblia afirma: si Dios está con nosotros, ¿quién podría estar en contra? Pero debes llegar a ese punto en el que comprendas que no se trata de ti. Es sobre alguien que es más poderoso que tú. Y en lugar de desafiarlo, puedes encontrar seguridad en él. Y lo asombroso es que Dios usa esos términos en las Escrituras. Él nos llama sus hijos. Piensen en eso por un segundo. En la seguridad de un niño. Digo, yo tengo 4 hijos y no soy muy grande ni rudo, pero si alguien tratara de lastimar a uno de mis hijos, por supuesto que intentaré protegerlos. ¿Y pueden creer que el Dios del universo piensa en mí como uno de sus hijos? ¿Están bromeando? Y él usa términos como amigo. Piensen en la forma en que defenderían a sus amigos. Tal vez incluso morirían por ellos. Y lo más loco para mí, lo realmente intenso, es cuando él se refiere a la iglesia como su novia. Si alguien atacara a mi esposa, qué desgraciado sería si simplemente dijera: tendrás que defenderte sola, cariño. No es así. Yo intervendría, daría mi vida por ella. ¿Y el Dios del universo nos llama su novia?
Podemos tener una seguridad y de ahí es donde proviene esa seguridad. Sin embargo, jamás llegarás ahí si no estás dispuesto a alcanzar ese punto de temor. Creo que esto sería mucho más fácil si en verdad pudiéramos verlo. ¿Se imaginan si estuviéramos 5 segundos ante su presencia? Realmente eso nos cambiaría para siempre, porque entonces lo veríamos y entenderíamos por qué debemos temerle a este Dios y ahora ya no querríamos desobedecer sus órdenes, nunca más querríamos tomarlo en serio. Pero no es solo eso, también cambiaría todo nuestro modo de pensar porque en el momento en que lo hubiéramos visto, entenderíamos que no hay nada que temer. La Biblia habla de este temor a Dios en Proverbios 19:23. Dice que el temor de Dios, de hecho, conduce a la vida. Y aquellos que lo sienten, reposan satisfechos. Durante muchos años sentimos que el temor a Dios era algo malo y no comprendimos que esto es lo que nos conduciría a la vida. Sin el temor a Dios, no comprenderás por qué deberías seguir a Jesús. Sin un entendimiento adecuado del temor a Dios, no comprenderíamos el poder que tenemos disponible en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios quiere que le temas, porque eso te conducirá a una vida que jamás habías tenido. Es una vida mejor, es una vida segura, es la vida para la que fuimos creados.